Con mucha alegría me dirijo a ustedes hoy para compartirles algo sobre la vida de un santo que tiene que ver con la Virgen María como la Inmaculada Concepción, así como ella se presentó en Lourdes cuando se apareció a Santa Bernardita y le pregunta a ella en un momento determinado quién era. Y curiosamente, ese día que la Virgen le revela quién era la fiesta de la Anunciación, el 25 de marzo, y le dice, soy la Inmaculada Concepción. No le dice, soy la que fue concebida de manera inmaculada, sino le dice, soy la Inmaculada Concepción. La niña no sabía esto, bueno, luego lo comunica a las autoridades religiosas de entonces, y hay toda una historia al respecto que podemos conversar en otro momento. Este tema, digamos, sobre la Inmaculada Concepción es algo muy hermoso y hoy día vamos a llegar a una partecita haciendo el esfuerzo de comprender su significado porque es muy rico, muy grande y tiene que ver con la riqueza de nuestra vida y el sentido de nuestra vida, la alegría de nuestra vida, la esperanza, de una manera muy concreta en nuestra historia. Y para ello les voy a compartir sobre la historia de un sacerdote polaco que seguramente lo conocen, Maximiliano Kolbe. Es un santo mártir que fue beatificado por Pablo VI en 1971 y en 1981 canonizado por Juan Pablo II. Su familia, que era muy sencilla, pero llena de amor, cuando él era joven, su padre fue asesinado por los rusos cuando Polonia, porque su origen es polaco, ¿no? Polonia iba a ser, quería ser liberada de Rusia, ¿no? Y mandan a la horca a su padre, entonces quedó solo con su madre. Bueno, él tiene una experiencia de la Virgen en una noche que tiene un sueño. En ese sueño él tiene como una visión donde la Virgen le pregunta, eh, porque él había estado rezando, ¿qué será lo que Dios quiere para mí? Y ella se le aparece en sueños sosteniendo dos coronas, una blanca y una roja, y le preguntó si estaba dispuesto a aceptar una o la otra, o cualquiera de las dos, y que la blanca significaba su perseverancia en la pureza y la roja el martirio. Él le contesta que le gustaría tomar ambas y eso en realidad resume lo que más adelante será su vida, cómo se va desenvolviendo su vida. Eh, su salud era delicada, pero era muy activo y él viaja a Japón. Ahí se considera que hizo un milagro cuando tuvo éxito con un periódico y unas publicaciones de unas revistas que tenía, siendo que Japón en ese momento, bueno, mayoritariamente no es católico, no lo era tampoco entonces. Digamos que su vida se mueve ante con lo que pasó con su padre por la independencia de Polonia, o sea, en medio de conflictos, vamos a decir, bélicos, ¿no? Luego, cuando funda un convento dedicado a la Virgen en una ciudad dedicada a la Inmaculada en Japón, justo fue en un lugar donde hubieron sobrevivientes a la bomba atómica.
y entonces le dedican este lugar a la Virgen allí. Eh, Se contagia de tuberculosis en un momento y tiene que regresar a Polonia. Y tenía una revista mensual que bueno, donde se publicaban muchas cosas para ayudar a las personas a tomar conciencia de la vida que se estaba viviendo, ¿no? En un momento él es tomado preso por los nazis y llevado a un campo de concentración con otras personas, con muchas otras personas más, ¿no? Que los habían arrestado. Eh, También cuando también en Polonia, bueno, su vida, bueno, tenían que esconderse para ayudarse, para, para que no sufran las personas que estaban siendo apresados y para tener a los refugiados judíos a salvo de la persecución nazi. Su periódico se llamaba El Caballero de la Inmaculada. Y este periódico, en un momento determinado, lanza una crítica a los nazis, que dice: nadie en el mundo puede cambiar la verdad. Lo que podemos y debemos hacer es buscar la verdad y servirla cuando la hayamos encontrado. El verdadero conflicto es el conflicto interior. Más allá de los ejércitos de ocupación y de las hecatombes de los campos de exterminio, hay dos enemigos irreconciliables en lo más profundo de cada alma: el bien y el mal. El pecado, que es el desamor, y el amor. ¿Y de qué sirven las victorias en el campo de batalla si nosotros mismos somos derrotados en lo más íntimo de nuestro ser personal? Parece que por esta publicación es que él es arrestado, aunque él mismo de su puño y letra no lo escribió, pero era fruto del trabajo que hacían en su periódico. Entonces fue enviado a un campo de concentración y bueno, hacía todas las humillaciones, o sea, cumplía con todos los trabajos humillantes en Auschwitz. Y él mantenía, ¿no?, su fe, ecuanimidad, su dignidad en el maltrato que recibía, porque sí tenía un amor inmenso a, a la Santísima Virgen María. A su mamá también le escribe una carta muy bonita donde le dice, ¿no? Querida mamá, a finales de mayo me trasladaron al campo de Auschwitz. Todo va bien por mi parte, ten tranquilidad por mí y por mi salud, porque el buen Dios está en todas partes y provee todo con amor. Sería bueno que no me escribas hasta que hayas recibido noticias mías, porque en verdad no sé cuánto tiempo estaré aquí. Te quiero mucho, besos, con cariño, tu hijo, ¿no? Su nombre era Raimundo, pero su nombre religioso Maximiliano. Bueno, así pasaron hasta que en un momento él es... habían cuando en este campo de concentración se escapaba un prisionero para que como escarmiento tomaban a 10 prisioneros y los asesinaban delante de todos, ¿no? Y él, para que no lo vuelvan a hacer, esto sucede, ¿no? Y a él no lo habían escogido entre esos 10, pero sin embargo, entre el grupo había un padre de familia que suplicaba porque quería volver a ver a sus hijos y a su familia, a su esposa. Entonces, Maximiliano, que ya había entregado toda su vida a Dios de tantas maneras, de la mano de la Virgen María, se ofrece tomar el lugar de este prisionero que no conocía, recién había conocido ahí en el campo de concentración.
brevemente, ¿no? Entre lo que hacía. Él entonces muere por este hombre y los demás compañeros también, pero no murió tan rápido y tuvieron que, bueno, lo confinaron a un lugar sin alimento, pero él no moría, a pesar de que su salud era frágil, estaba fortalecido por la oración. Finalmente le colocan una inyección letal y ya. Esto sucede justo la víspera del 15 de agosto, que es la fiesta de la Asunción de María. Y el 15 de agosto ya incineran sus restos, todo obviamente sin respeto como es en una guerra, ¿no? Eh, Él escribe en esta diario que tenía y la milicia y todo, él eh, hace muchas obras hermosas, pero tenía una oración muy hermosa a María Inmaculada, que es con la que quiero empezar la reflexión de su enseñanza tan hermosa que nos ha legado. Y es un ofrecimiento personal que dice así, y después vamos a poder compartir un poquito sobre este misterio de amor hasta donde podamos aproximarnos lo mejor que podemos para participar cada vez más conscientemente, más eficazmente en nuestra salvación y la de todos nuestros hermanos y en una vida conforme a los deseos de Dios, que se necesita tanto, ¿no? En el mundo que estamos, de tantos egoísmos, mentiras, abusos de poder, dominios, eh, culto al dinero, y todo lo que implica esto, ¿no? Sin importar la dignidad de las personas, habiendo avanzado en tantas otras áreas científicas y tecnológicas, inclusive culturales, todavía nuestra humanidad está deteriorada en muchos aspectos y cruciales, ¿no? Esenciales para aprender a vivir como hermanos, y estamos marcados por los conflictos armados en diferentes países y las guerras, ¿no? Que no es el querer de Dios, porque eso es el fruto de toda guerra, es la muerte, la injusticia, el dolor causado por un hermano a otro, como en los orígenes del mundo, cuando Caín mató a Abel. Y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Entonces, esta reflexión que vamos a hacer nos va a ayudar mucho uh, en nuestra vida, y por eso es mi deseo de compartirla. La oración que él compone es muy hermosa y en ella él dice lo siguiente y nos anima a decirlas juntos y ojalá podamos hacerla vida nuestra. Dice así: Virgen Inmaculada, Madre de Dios y de la humanidad, te recibo como don de Jesús desde la cruz y me entrego totalmente a ti. Te ofrezco toda mi vida, lo que soy, lo que amo y lo que tengo, para que resplandezca en mí la belleza de Cristo. Ayúdame a ser dócil al Espíritu Santo y a vivir con alegría mi vocación en la Iglesia, en el mundo, para colaborar en tu misión maternal y orientar a Dios el corazón de todos mis semejantes. Tú que guiaste a San Maximiliano Kolbe a amar sin medida,
Enséñame a ser testigo del Evangelio y a hacer de mi vida un don para los demás. Esta partecita es agregada a la oración previa, ¿no? Y allí le podemos confiar a las personas que encontraremos cada día y le podemos ofrecer nuestro trabajo, las alegrías y los sufrimientos de cada día. Y finalmente decirle esta frasecita, ¿no? Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que acudimos a ti y también por todos aquellos que no recurren a ti. Especialmente te los encomendamos a ellos. Amén. Esta oración es muy bonita y seguramente cada uno de ustedes tiene alguna o conoce otra de pequeña. Yo también hice una y me llenó de alegría cuando tenía 9 años. Tomé conciencia en esa edad de que tenía dos mamás, una en la tierra y una en el cielo, y que esta en el cielo era también mamá de mi mamá, y se lo fui a contar a mi mamá. Mi mamá, pues que me tenía mucho cariño, claro, creo que se puso un poquito celosa, pero por mi entusiasmo, ¿no? De que yo le decía que tenía otra mamá. Pero después, claro, me abrazó y me ayudaba también a rezarla cada día. Y creo que gracias a esa invitación que recibí a hacerlo en el colegio y me la tomé en serio, la Virgen María me ha regalado muchas gracias de Dios por su intermedio, que ahora puedo celebrar y que me sostienen en la vida y me alientan en todo momento, como ahora, para compartirles de este misterio de amor tan grande, que en la medida que tomemos conciencia de él, vamos a cooperar mucho mejor y vamos a ser muy felices. Bueno, este misterio tiene que ver con el Espíritu Santo y Maximiliano nos explica todo esto muy bien en un libro muy bonito dedicado a Santa María Virgen. Pero vamos a hacerlo de a poquitos para aprovecharlo mejor. Y parte para poder compartir del credo. El credo es la profesión de nuestra fe. Y conocemos que hay el credo pequeño y el credo grande, así en sencillo, ¿no? El pequeño es el que se realiza los días domingos del tiempo ordinario, en las misas, en las Eucaristías. Y se llama credo de los apóstoles. Y el credo más larguito, que proviene después de una reunión de obispos que se llama concilio, que se llama credo de Nicea Constantinopolitano, es el credo más larguito, donde es igualito que el credo que es nuestra profesión de fe, sino que se explica un poquito más para que podamos entrar en el misterio de nuestra fe y contemplar la maravilla del amor de Dios en nosotros un poquito más a profundidad. Y este se reza generalmente en fiestas muy grandes, como por ejemplo la Natividad del Señor, la Pascua de resurrección del Señor Jesús en el Triduo Pascual también, ¿no? Que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. El Domingo de Gloria se reza también, y en otras ocasiones de celebraciones de los sacramentos, ¿no? También, para que vamos como avivando nuestra fe. Y en este credo hay varias partecitas. Comienza diciendo que creemos en Dios, que es creador.
del cielo, de la tierra y de todo lo que es visible, pero también de lo que es invisible. Luego dice que creemos en un solo Señor, que es Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació del Padre antes de todos los siglos, o sea, desde toda la eternidad, y que es Dios del mismo Dios, y que es luz de la luz que es Dios Padre. También dice que este Jesús, es Dios verdadero, y es Dios verdadero del Dios verdadero Padre, y que fue, aquí viene el punto que nos interesa, engendrado. El Hijo fue engendrado. Y el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, no es creado. Es más bien de la misma naturaleza de Dios Padre. No es creado como tú y yo somos criaturas de Dios, pero Jesús fue engendrado, no creado, y tiene la misma naturaleza de Dios Padre. Dios Padre que es creador, por quien todo fue hecho, y que por nosotros, por ti y por mí, por nuestra salvación, bajó del cielo. Esta es la cosa grande. ¿Cómo? Bajó del cielo por nuestra salvación, o sea, por amor. Y que por obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad de un solo Dios, en el cual creemos, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Hasta ahí nomás, ¿no? Que vamos a ver qué nos dice Maximiliano al respecto. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, no dice en María. Todo eso significa algo, poquito a poco lo vamos a ir conversando y viendo. Ese misterio de nuestra fe es muy hermoso. Entonces Jesús es Dios, o sea, Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Desde todos los siglos y toda la eternidad existían los tres, pero por nuestra salvación Dios decide bajar a la tierra. Y para ello lo hace por obra del Espíritu Santo, encarnándose de María la Virgen, haciéndose hombre y redimiéndonos. Ahora, Maximiliano Kolbe, que es un santo del siglo XX para el siglo XXI, para toda la posteridad, los santos son para toda la vida, ¿no? Él es un santo, o sea, antes habían otros santos que han hablado de este misterio, de nuestra redención, todos santos padres hermosos. Y el que le precedió fue San Luis María de Montfort, pero él, hasta donde él sabía y escribía, hablaba de la Virgen María, si ella es la que por obra del Espíritu Santo nos trae a Jesús, entonces es la esposa del Espíritu Santo. En cambio, para entonces él no conocía la aparición de la Santísima Virgen María en Lourdes, que ahora es un santuario. Y lo que le dijo a Bernardita cuando le pregunta, porque le habían dado esas instrucciones, las autoridades eclesiásticas de entonces, ¿quién eres? Y ella le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y en todas sus apariciones la Virgen María dice lo mismo. Y no dice yo soy la que ha sido concebida inmaculada. No, no dice. Por si acaso, la palabra inmaculada es muy grande, tiene muchos significados profundos que podemos ir mirando poco a poco, que en latín se dice tota pulcra y es como límpida, pero en realidad también vamos a tomarla por hoy como hermosa. Yo soy la concepción hermosa, o sea, más bella, como la oración de San Maximiliano que acabamos de rezar hace un ratito, donde le pide que yo sea la imagen tan bella de Cristo, a través de ella, ¿no? Que le ayude a llegar a ser esa imagen más bella de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Maximiliano aporta
en el siglo XX para el XXI hasta ahora. Algo muy interesante que vamos a ver hasta dónde podemos comprender con el amor de Dios. Bueno, Él explica a partir de este mensaje de la Virgen, dice que Dios también, cuando se aparece a Moisés en la zarza ardiente en el Antiguo Testamento, y Moisés le pregunta, porque le da una misión, ¿no? De que vaya y le diga al pueblo esto, que él iba a liberar a, a los israelitas de los egipcios. Él le dice, ya, pero cuando vaya al pueblo a dar tu mensaje, ¿qué le voy a decir? ¿Quién eres tú? Eres Dios, pero ¿qué le digo de ti? ¿Cómo? ¿Qué le digo, no? Y los judíos no pronunciaban el nombre de Dios. Nosotros decimos Yahvé, pero en realidad le hemos puesto por los acentos las vocales, pero en realidad eran solo las consonantes que no se puede pronunciar, pero es como un sonido de aire, de espíritu, ¿no? Porque ya se consideraba nombrarlo hacer un pecado de tomarlo en vano. Entonces le dice, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Entonces, Maximiliano toma esta respuesta con la respuesta de María y explica así. Según el credo que hemos dicho que Dios Padre engendra al Hijo y hay un amor entre los dos, fruto del cual es el fruto del amor del Padre y del Hijo es el mismo Espíritu Santo. Entonces, Él nos dice, ¿no? Fruto de un amor a nivel natural, ¿no? De nosotros seres creados, es un niño, ¿no? Y se da una concepción creada por Dios porque él es el autor de la vida. Fruto del amor de una pareja creada por Dios es un niño creado por Dios, en una concepción creada por Dios. Pero anterior a la concepción de la vida está la misma concepción. Porque si Dios Padre y el Hijo se aman y en Él es concebido el Espíritu, el fruto del amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es la concepción inmaculada, no creada y eterna. Nosotros somos concepción creada, terrena y que tiene un límite en la tierra, y aspiramos a la vida eterna. Ya no solo aspiramos, sino creemos en ella por Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esto, no? Y, y esto como en una vida personal, ¿no? Como es el caso de la Santísima Virgen María. Pero primero nos quedamos con este mensaje, ¿no? Dios Padre, el amor del Padre y el Hijo es el fruto del amor. Y ese fruto del amor es el Espíritu Santo, la concepción que no ha sido creada y es eterna. Por eso el Hijo de Dios también es engendrado y no es creado. Entonces, en la Virgen María, si ella es la Inmaculada Concepción, pero ella es una mujer como cualquier ser humano en la tierra, entonces, ¿cómo puede decir yo soy la Inmaculada Concepción? Y aquí viene la parte hermosa. Lo dice ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción, fruto del amor del Padre y del Hijo. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu participaron todos en nuestra creación porque es un solo Dios. Y en nuestra creación, en la historia de nuestra creación, el Padre crea mirando al Hijo
a quien ama y le infunde aliento de vida, que es el Espíritu. Entra el pecado en el mundo y entonces, al haber sido nosotros creados por amor, ¿no? Es el amor mismo que nos ha dado la vida. No tendríamos vida sin el amor de Dios. Cuando, como seres humanos, en nuestros primeros padres le damos la espalda a Dios y empezamos a caminar en el desamor, con todas las consecuencias de muerte, dolor, sufrimiento que esto trae, el amor no se resiste, el amor de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo no se resiste y actúa y se comunica y busca y atrae y educa y forma a nosotros, a los seres humanos, hasta que podamos volver a Él, pero en libertad, aprendiendo del mal camino que hemos optado, pero aprendiendo con la ayuda de su gracia, porque no nos abandona. Y Él tiene un plan, ¿no? Siempre todos los planes de Dios son hermosos, buenos, benditos, bellos, llenos de amor. Y su plan es que volvamos a Él. Su deseo, su anhelo es que sus criaturas vivamos en el amor con Él. Es así como en un tiempo que es único de Dios, en nuestra historia interviene Dios en la concepción de una mujer. En este caso, porque el Hijo, que ya existía en el Padre, a imagen suya fuimos creados, el Hijo, Él en ese misterio de amor lo envía al mundo. Pero ¿cómo lo va a enviar? Solamente en un vínculo de amor se puede entender este envío, y solo en un vínculo de amor podríamos ser salvos para amar de nuevo y dejar el desamor a un lado. Entonces, y regresar al Padre. Entonces, es a través de la propia carne humana que Él ha creado que envía a su Hijo. Y esta mujer, María, el Señor Dios la había soñado desde siempre. Y así como infundió su espíritu en nosotros, en su caso, para nuestra salvación, así como creó a Eva primero de la costilla de Adán para nuestra salvación, el Espíritu Santo, que es la concepción inmaculada, bellísima, infinitamente hermosa de Dios, habita, así como nos dio el aliento de vida, pero se dispone a permanentemente habitar en esta mujer. Y ella por eso, desde su concepción, es concebida en el seno de su madre, Santa Ana, por su padre, Joaquín, que lo conocemos así con ese nombre, pero allí el Espíritu hace su morada en ese momento, para que, o sea, se queda, ¿no? No solo infunde, sino se queda. Y María nace habitada por el Espíritu Santo. Por eso es la criatura de nuestra raza, el orgullo de nuestra raza más hermosa, porque en decisión de Dios es así, la habita. Y entonces ella crece, es educada, hay toda una historia al respecto, de cara hacia Dios. Y en el cumplimiento del tiempo de Dios para nuestra redención, el Espíritu Santo mismo que la habita, a través del mensajero de Dios que es enviado a ella, un ángel, y ella le pregunta, le trae el mensaje de Dios de ser la escogida para ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Ella, como está habitada por el Espíritu Santo, está llena de gracia, pero está libre,
porque el amor de Dios es así. El espíritu maligno nos esclaviza, el espíritu de Dios nos libera. O sea, su presencia en nuestra vida es liberación, es plenitud de vida. Mientras que el espíritu maligno, como se hablan en las posesiones en el Evangelio, y que Jesús libera a esas personas, las libera porque el espíritu maligno, como el mal, nos esclaviza, nos domina. El amor de Dios, el amor que es Dios, no domina, el amor no domina, libera y da sentido a nuestra vida. Entonces, María responde libremente que sí, y entonces en sus senos es concebido el Hijo de Dios por el Espíritu Santo, que es la Inmaculada Concepción. Y María ya había sido concebida también inmaculada por el Espíritu Santo habitada, ¿no es cierto? Por eso cuando ella se aparece y en estos siglos, últimos siglos, se ha aparecido en tantos lugares, ella comunica y dice: soy la Inmaculada Concepción, porque ella es el santuario del Espíritu Santo, que es el deseo de Dios para nosotros. O sea, que además de tener su aliento, seamos su santuario. Que entonces ella comienza como un manantial que no termina de inundar toda la ciudad, pero para regarla y reverdecerla, y se esparce por todas partes. La concepción inmaculada del Espíritu Santo, fruto del amor del Padre y del Hijo, en la Santísima Virgen María, a la cual habita el Espíritu Santo, y ella es concebida inmaculada. Y ella, entonces, Jesús que concibe, es el mediador entre nosotros y el Padre para salvarnos. Y María es también mediadora porque se convierte en su madre y se ha gestado en su seno el Hijo de Dios con un tiempo en la tierra limitado, porque también ya después viene el misterio de su pasión y muerte, ¿no? Pero, pero es hombre y Dios, no engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por cooperación de María Inmaculada. Entonces, y en ella nosotros también somos mediadores, sí, como que nos tomamos de su mano, si se puede explicar así, y también entramos en esa dinámica de amor de vuelta al Padre. Y es como una cadena de mediaciones, donde la más importante y primera y significativa, obviamente, es la de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesús, el Hijo de Dios, hombre y Dios a la vez. ¿Para qué? Para redimirnos, salvarnos. ¿Pero cómo? No tomando, no imponiendo, no tomando nuestra voluntad, no. Es todo en amor, en amor. Entonces, con todo cariño, ahí nomás voy a quedar porque es mucho para comprender, pero hagamos esa oración previa que les he compartido. Tomémonos de la mano, tomemos de María, tomémonos un tiempo para contemplar esto, para mirar la fe que profesamos, para dejarnos tocar por la gracia de Dios y de su Espíritu, para agradecer por habernos dado a esta hija de nuestra tierra, humana y a la vez tan hermosa, que se ha encarnado, que se convirtió en sagrario de Jesús. Y nosotros, ¿qué podemos hacer para que las infinitas gracias de Dios en la llena de gracia también nos abarquen, las podamos compartir, irradiar, vivir? Y entonces, eh, justo cuando Maranatá, cuando se dice en Adviento, cuando se prepara la venida del Salvador, se dice: la justicia y la paz se besan,
porque era necesario esto por el pecado que entró en el mundo. El beso de Dios entre nosotros y Él, en esa enemistad que se había creado, ahora hay amistad. Gracias a María, porque el espíritu del mal que nos sojuzga domina y gobierna y limita y nos lleva a la destrucción, a la división, al odio, a la mentira, al error. No tiene poder sobre nosotros. Vamos a conversar un poquito más y a regocijarnos poco a poco en este misterio de la encarnación tan hermoso, en esta proclamación de María, en esta unicidad de Inmaculada Concepción entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. María es como el orgullo de nuestra raza, y nosotros en ella es cooperadores con la llena de gracia para que nuestro mundo, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, todo lo que hacemos cobre sentido desde la gracia de Dios, desde su infinito amor, y que es lo más puro, lo más noble, lo más verdadero, lo más hermoso que nosotros como seres humanos, imagen y semejanza de Dios, en Jesucristo, por María, podemos ser. Un abrazo de paz, muchas bendiciones, muchísimas gracias por su atención, y que este misterio del amor de Dios nos abarque, nos dejemos abarcar por Él, permanezcamos en este amor y lo irradiemos, y este poquito que podemos comprender nos sirva para tomar decisiones de una vida hermosa como la que Dios sueña para ti, para mí, para cada uno de nosotros, para todos sus hijos, creyentes o no creyentes, porque Él no cesa de creer en nosotros. Que así sea. Un abrazo.